Vale, muy buenas noches. Ok, ya estamos acá para llegar y estar hoy con nuestra invitada de lujo, ok, que es Julie Bruguera, mi amiga Julie Bruguera. Esto es una amistad hace muchísimos años, así que de verdad estamos acá. Saludos a mi madre, a Llano, a Clara, a María Alejandra. Sí, realmente saludos. Ya tenemos a Julie acá. Perfecto, madre, gracias. Este, ya Julie está por conectarse. Vamos a ver qué pasó aquí. Bien, perfecto. Bueno, hoy ya comenzamos las jornadas del mes de mayo, como lo había anunciado. Vamos a estar hablando y trabajando sobre lo que es, no es poder, es empoderamiento. ¿Ok? Hola Milena, ¿cómo estás? Y esto va a ser esta jornada durante el mes de mayo. Va a haber intervenciones seguramente entre los días jueves, que seguro van a ser bien interesantes, al igual que el estar acá jueves a jueves. Bien, perfecto. Vamos a ver cuando se conecte Julia acá. Sí, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a buscar a la Julie May. Ok. Viene Julie May. Vamos a ver. Entonces, como estamos hablando, el día de hoy, bueno, con Julie, con su especialidad, definitivamente, eh, Julie como educadora, ya en el pasado estuvimos juntos. Hola, mi Julie. Hola, cariño, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? No te caigas. Bueno, que se caiga el teléfono, pero tú no tú. Sí, vale, que pase, exacto, cualquier cosa puede pasar. No, no, exacto, pero no a ti. No, tranquilo que no pasa nada. Va, ¿Cómo perfecto. estamos? ¿Cómo está todo? Bien, Julie. ¿Tú cómo estás? Aceptando el cambio de clima, suavecito, todo bien, gracias a Dios. Sí, bueno, sí estamos por acá, por estos lados. Aquí estamos llegando y bajando de temperatura, pero fuerte, fuerte. Bueno, Julie, No, no está tanto el cambio. primero que nada agradecerte porque, bueno, yo debo llegar y comentar que esta entrevista salió exactamente porque estábamos hablando del tema. Y cuando estábamos hablando del tema, yo dije, bueno, Julie, pero ya que estamos hablando aquí, vamos a hablarlo en un live. Y bueno, he aquí esto. Bien, Ciertamente así sucedieron las cosas. Pero yo, siempre es súper interesante, no solamente el tema, sino además poder compartir contigo y con tu equipo. gracias, de verdad, gracias. Yo, Así bueno, que yo, agradezco la invitación. aquí hay cualquier cantidad de personas que ciertamente no estuvieron la vez pasada y por lo cual yo te pido que te presentes. ¿Quién es Julie Bruguera? Julie Bruguera es una mujer venezolana que, bueno, profesionalmente educadora, licenciada en educación especial, con mención en retardo mental, con una especialización en educación para la gestión comunitaria y orientación educativa. Mm, Esta última bueno, las dos me encantan. Realmente yo amo mi profesión, de verdad que sí. eso lo No sabemos. lo puedo decir de otra Sí. manera, no lo puedo decir de otra manera. Yo voy a decir que realmente, como diría Marilivia, la sabia definitivamente en su área se dedica y es súper excelente. Eso no tenemos la menor duda que de verdad es así. Bueno, vamos a lo que nos Mi aboca el hermana día es de la hoy. maga, ¿oíste? Sí, bueno, sí, por ahí ella tiene una deuda conmigo en este espacio. Así que ¿Ah, tenemos sí? por ahí, Bueno, sí, pero comprométela. así que comprometerla. Entonces tenemos lo siguiente. Mira, realmente cuando el tema de esto, de que se ha hablado del empoderamiento y el poder, ha sido reiterativo, incluso por redes sociales, hablamos realmente en temas sociales fuertes, ¿no? Pero nunca este tema ha sido abordado de lo que es realmente tu especialidad y creo que por ahí tenemos que llegar y ver. Entonces, vamos a partir de esto. Siempre hablamos que la educación es importante, ¿sí? Y Ya, la, exacto. y la educación tiene poder. La educación tiene poder. Y la educación,
y la educación es empoderamiento. Fíjate tú cómo son las cosas. Si nosotros hablamos de poder de una manera muy literal, de lo que epistemológicamente es el poder, simplemente estamos Ujú. hablando de una capacidad. Pero socialmente el poder, la connotación del poder, ha llevado a la dominación y a la dominación sobre otros. Entonces, ¿por qué la educación es tan importante en el poder? ¿Y por qué llegamos al empoderamiento? Y que Ujú. son dos cosas que están concatenadas una con la otra, pero que no son necesariamente iguales. Bien. ¿Qué es lo que pasa con la educación y el poder? El poder, de alguna manera, ha usado o ha manipulado políticamente y socialmente la educación para, como aparte de la dominación. Y eso se ha manejado. Tengo unos Ujú. visitantes por aquí atrás, perdón por eso y la interrupción, pero con los niños no se puede. Los No, niños de este hogar, no, lo de que menos. son mis gatos. Este, resulta ser que pues el cambio de paradigmas ha generado que en la educación deje de ser para la dominación y procure justamente lo contrario, que es el empoderamiento. Ok, El empoderamiento, porque el empoderamiento es el reconocimiento de tu capacidad. Entonces, por eso en este momento, de lo que más se habla y de lo que el reconocimiento que se le da es al empoderamiento, pero desde el poder. Porque el empoderamiento no es más que la conciencia de tu propio poder, es eh, conocer de que tú eres capaz. entonces Y eso realmente sigue ahí, siendo poder, un poder individual, un poder personal. sí, y entonces ahí es donde realmente cuando tú llegas y te pasas por muchos conceptos que pueden ser el de fácil acceso a las personas, creo que se confunde muchas veces qué es lo que estamos hablando sobre poder y empoderamiento. Porque yo voy a llegar y Exacto. voy a citar correcto lo que te aparece por primero si tú googleas algo. Primero, como poder Ya, tener la capacidad o excelente. facultad de hacer determinada cosa. Bien. Como Exacto. segundo, Este es el poder. estar en condiciones de hacer determinada cosa para por no haber nada que lo impida. Bien, perfecto. Eso me parece excelente. O sea, la capacidad de. Lo otro, digamos, hablamos del empoderamiento y venimos ya con el término anglosajón, que viene del empowerment, que significa conceder el poder. Pero vamos a eso, que es el conceder el poder. Pero te baja lo que normalmente tenemos y usamos, que es Wikipedia, y se va a un concepto de que hablamos definiciones en la actualidad organizacional, mujer, feminismo, desarrollo sostenible, agricultura, y tú dices, ya va, pero espérate un momentico. Si tú llegas y tomas estos conceptos y tú te vas a decir, bueno, vamos a los DS, ¿ok? ¿Sí? Ujú. De los cuales estamos llegando y hablando en la UNESCO y estamos hablando en la ONU y todo esto, tú dices, ya va, espérate un momentico, o sea, entonces, este último que te estoy diciendo no va por allí encadenado a lo que estamos hablando. Sí, es que fíjate tú, fíjate Jesús, ¿qué es lo que pasa? Y es por eso por lo que te comentaba al principio y poder más o menos como enfocar cómo ha sido de alguna manera la evolución. Uh -huh. ¿Cómo llegamos al empoderamiento? Llegamos al empoderamiento con el reconocimiento o el autoconocimiento de tus capacidades. Pero ¿qué es lo que pasa? No siempre tienes tú ese autoconocimiento. Uh -huh. De alguna manera allí interviene la educación, no siempre la educación formal. Lamentablemente, debería ser la educación formal quien a sus educandos o a sus participantes, porque pues podemos hablar desde cualquier edad, porque lo comentábamos en un primer momento cuando hablábamos de los valores, no sé si lo recuerdas, Uh -huh. de Sí. cómo desde las primeras etapas, desde la primera infancia, cuando tú enseñas los valores en el niño pequeño, le enseñas a reconocer también sus capacidades y de alguna manera le estás dando el poder sobre sí mismo y es lo que se viene a convertir en el empoderamiento. Tú te empoderas cuando reconoces el poder pero el poder visto como la capacidad de, no Uh -huh. como la dominación. Y allí es donde puede haber una tergiversación de los términos, porque ciertamente es dominar, pero porque lo conozco, pero no porque
subyugo, Ujú. no porque domino desde el control. Claro, Entonces, ahí hay términos que pueden tener una línea muy ligera en lo que es, literalmente podría ser su significado epistemológico, pues. Pero en la práctica, el empoderamiento es que tú puedas reconocer esa capacidad que tú tienes. Y todos tenemos una capacidad. Todos nacemos con capacidades. claro. Desde distintos puntos de vista. Entonces, cuando tú reconoces tus capacidades, tus potencialidades y respetas y valoras tu limitación o tu diferencia, tú te haces un empoderamiento pues sobre ti mismo y eso lo puedes traspolar a cualquier esfera social. Lo puedes traspolar cuando hablas del poder femenino porque entonces empiezas a darle a que la mujer reconozca su propio valor como Claro, género. Y sí, eso es un tema que se ha trabajado históricamente, pero también lo puedes trabajar con una comunidad. sí. Cuando una comunidad empieza a hacer su autogestión y entonces reconoce cuáles son sus capacidades y cómo explotar esas capacidades. Le estás dando poder Ujú. y a eso es a lo que, pues en este momento, en estos momentos actuales, en esta sociedad actual y con estos movimientos, se le reconoce como empoderamiento. Entonces, realmente es poder, pero no poder de dominación, es ese reconocimiento del poder, al menos desde mi concepción. Sí, es que a eso voy. O sea, el empoderamiento, entonces, cuando estamos hablando de los dos términos, tú dices, hay un hilo, una línea muy, muy delgada, donde tú dices, bueno, cómo yo llego y coloco la condición de llegar y tener el poder de ese reconocimiento, pero no el poder definitivamente de subyugar. Y es cuando tú dices, bueno, pero es que yo tengo que llegar y tiene que ser una condición sustitutiva porque te quito yo y me pongo yo. Te quito de ahí y me pongo yo, o sea, porque es una cuestión de que es ni siquiera del poder, porque diría más bien que una condición de autoridad y yo tener el control, ¿sí? Y no sé si realmente esto está. Yo creo que mi pregunta iría a lo siguiente, ¿sí? Y recuerdo que cuestionábamos esto muchísimo hace un año, porque exactamente hace un año que llegamos y empezamos por aquí, ¿ok? Parecía mentira, Sí, pero ya pasó un año. era otro tema, pero sí, por ahí Sí, empezamos. y un tema por aquí muy, muy parecido y a esto voy. Cuando llegamos Ya. decíamos, bueno, aprender a aprender, ¿sí? Y Ujú. cuando tú dices, bueno, hay que aprender a aprender, y tú dices, bueno, pero ¿cómo? Desaprender para aprender. Claro, entonces yo hablaba con Marjorie hace una semana y decíamos, bueno, cuando hablamos de la neurogerencia, estábamos hablando del aprender, desaprender y volver a aprender. Y no obstante, en este proceso estamos iguales, pero volvemos, yo no sé si caemos en esto. Los padres acompañamos realmente a nuestros hijos a que se empoderen y reconozcan el poder. No siempre, y debería ser uno de nuestros principales objetivos. Pero ¿por qué no lo hacemos siempre? Porque resulta que muchas veces perdemos de vista que el niño en su condición de niño igual tiene autonomía. Y Claro. muchas veces nosotros entonces ejercemos es un poder sobre ese niño porque queremos imponer, más allá de normas y valores que deberíamos mostrar, más no imponer, somos impositivos. Y Ujú. entonces ciertamente muchas veces desviamos. ¿Por qué? Porque no le damos el reconocimiento y el valor a su propio poder, sino al nuestro, porque tenemos la capacidad de ejercerlo por la autoridad de padres. Y esa autoridad de padres, que a veces se nos sube a la cabeza y perdemos Ujú. el norte, nos hace perder de vista, valga la redundancia, que él puede tener capacidades distintas a las mías, intereses Sí. distintos a los míos, una manera diferente de hacer las cosas. Y al final de todo, desde el punto de, mira, diría mi hermana la maga, para que tú sabes, le busques otra arista a la situación. Es un tema de conciencia. Claro. Es que, Y es es que un de tema hecho, de conciencia plena, de reconocimiento también de la conciencia del otro y de que nosotros como padres a ese niño pequeño lo que le tenemos es que fomentar su empoderamiento, o sea, reconocer ese individuo que viene en formación, claro. Dice, que porque es que trae es sus eso. propias capacidades y que seguramente van a ser intereses y situaciones completamente diferentes a las mías.
Pero entonces volvemos, cuando vamos al aprender, desaprender y volver a aprender, primero, esto tiene que llegar y venirse de los padres, ¿ok? Porque Ujú. una de las Y nos cosas es, toca entonces a los padres eso, desaprender, porque como claro, me enseñaron a mí, no puedo yo enseñar a mis hijos. Y como yo enseñar a mis hijos, seguramente, todavía no me toca, no me ha tocado, pero seguramente no va a ser la forma con la que van a ser modelados o guiados mis nietos, ni los tuyos. no, 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 Entonces no. nos toca Aquí está desaprender mi hija, o sea, aquí y está mi hija que acaba de aprender. entrar el último y yo te aseguro que mi nieta no va por el mismo carril, o sea, ni de casualidad. Una de las cosas que teníamos nosotros es que nosotros fuimos, y creo que es una de las cosas que más repercute en el empoderamiento, que es que nosotros nos criaron con miedos. Con valores. Ay, sí, eso sí es verdad. No Exacto. solamente con valores que se han perdido y lo hemos hablado, No, claro, eso sino fue igual. también con muchos temores. Entonces Sí, dice, con muchos temores, que te hace perder empecemos con poder. el cuco, o sea, o el cuco, como le dicen por estos lados. Entonces, cómetelo, porque si no, o sea, ya al empezar por ahí, ya estamos claros de que no, cuidado, no sí. Entonces tú dices, ya va, pero si la educación que estamos hablando, que tiene que llegar y hablar de aprender, desaprender y volver a aprender, tú dices, ya va, pero hay algo en ese niño que está ahí que yo debo llegar y reconocer y que la educación va de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que tú traes Ujú. como una carga? No sé, llamémoslo genética, experiencia, porque uno dice, no, porque va a tener experiencia un niño desde 8 años. ¿Tiene la experiencia? ¿O no? Tú me lo demuestras, tú dime si es así o no. Sus propias experiencias y sus experiencias que va a ir fomentando y que va a ir creando en la medida de que se le permita descubrir por sus propios medios. Y volvemos al tema de la escuela, Jesús, y de como yo te decía en un principio, de que lamentablemente no es la escuela quien te enseña a empoderarte o a desarrollar y reconocer y valorar tus capacidades, porque entonces es tan metódica y a veces muy cuadriculada, y Uh por eso -huh. yo aplaudo esos proyectos que hablan de las diferentes metodologías donde entonces el niño puede decidir y escoger y no el docente, porque fíjate tú, allí también entonces es la importancia del docente, que el docente desde la planificación decide qué es lo que el niño va a aprender y Claro. cómo lo va a aprender. Sí, por eso es que siempre hemos tenido esa condición de que la educación siempre va de afuera hacia adentro. Y tú dices, ya, pero ¿por qué? Uh-huh. O sea, porque no es que tú, y eso, y cuando digo el miedo, primero el miedo fue de lo que siempre fue lo malo, y lo otro con respecto al miedo es que tú tienes que llegar y prepararte para que no pases qué, y para que te pase esto, tienes que llegar a estudiar esto, porque si no, no te va a pasar esto. O sea, yo digo, mira, si tú tienes la facultad para ser un buen carpintero, sé el mejor, o sea, y eso tiene que ser por Exacto, competencia. exacto, exacto, pero siempre desde el reconocimiento de tu propio valor. Sí, claro, sin ¿Me duda, entiendes? exactamente. Desde el reconocimiento y de tu propia capacidad. Y allí es donde entonces este término ha tomado tanto auge y tanto poder, valga la acotación, Sí, valga sí, la acotación. exacto, y lo que yo digo, se ha visto como el poder, pero un poder que digo, bueno, pero ¿cómo yo quiero que o sea, no sé, vamos a empezar, vamos a llegar y decir por un tema trillado que es el caso de llegar y verlo como sustitución en el caso del feminismo? Yo digo, bueno, pero tú le hablas realmente bien a tu hija y que vas a llegar y decirle, mira, esto es así, de esta forma, y tú dices, no, va con el miedo, ¿ok? Y Porque entonces, así nos educaron. claro, o sea, si nos educaron. Entonces, yo creo que la escuela tradicional, ¿no crees tú, Yuli, que debería llegar y tomar en cuenta entonces el llegar y desarrollar desde lo interno y desde las experiencias? Era lo que decía en un principio, cómo la familia tiene un valor inigualable al momento de la educación, pero socialmente la escuela tiene ese deber, o sea, debería en la escuela, desde las formaciones, así como se incluyen todos los cursos que pues potencialmente son los que van a formar a ese niño y a prepararlo para un desarrollo profesional, también los que lo formen como ser humano, porque se ha Correcto. perdido mucho la formación del ser humano. Entonces, sabemos que los paradigmas educativos han cambiado muchísimo y que ya no es simplemente tecnicista y Ujú, formar claro. técnicos
que con una preparación específica, preparados para la dominación de un modelo político específico y que se han fomentado muchas libertades. Pero en ese fomentar libertades también se le ha abierto un campo a que se pasa de la libertad al libertinaje. ¿Entiendes? Donde se ha flexibilizado tanto que realmente no estamos formando verdaderamente al ser como ser humano, pues como individuo que tiene que entonces reconocer sus capacidades y que le sean reconocidas, porque otra cosa es esa, o sea, que tú puedas tener la capacidad de reconocerla en el otro y aceptarla, y eso no siempre pasa en la escuela. Entonces, se presentan situaciones y viene el tema de la discapacidad, como en casos de niños que están escolarizados, pero que tienen, por ejemplo, un TDAH, que no disminuye su capacidad cognitiva para nada. O en el caso de los autistas, que tienen una manera diferente, vamos a ser más específicos de los Asperger, que tienen una manera diferente de socializarse, pero que tienen unas capacidades cognitivas impresionantes y que pueden desarrollar muchísimas destrezas, pero como no encajan en ese molde social, yo no reconozco su capacidad. Yo como institución educativa, como sociedad, no reconozco su capacidad. ¿Ves Sí. tú? Y entonces ahí estamos infringiendo en lo que debería ser el verdadero papel o el verdadero rol de la escuela como tal. Claro, Desde el ahí me parece excelente, porque ese era otro tema que ya iba de seguido. Y es que llegamos y decimos, bueno, vamos a empoderar a las personas con capacidades distintas. Y tú dices, ¿cuál es el empoderamiento que le vamos a entregar? Porque yo siento que esto es un himno, ¿sí? Y lo cantamos, saludo la bandera y seguimos a clase. Vamos, perfecto, sí, listo, y ahí quedó. Pero realmente pienso que en la sociedad, incluso lo hablamos también hace un año, ¿están realmente los padres participando, en este caso, en el empoderamiento, evidentemente, de ese hijo, ese familiar, tanto en la sociedad como en la parte educativa? Porque no lo veo. Bueno, muchas veces no, lamentablemente. Muchas veces somos los especialistas los que tenemos más esperanza, confianza, ímpetu, fe en las capacidades, y el padre se queda en el temor. Porque y yo no digo, o sea, lo hace desde el amor. Ese padre lo hace desde el amor, porque el miedo, ¿verdad? El amor me hace generar un miedo a lo que le pueda ocurrir, y también tenemos que darle un punto a papá allí en ese sentido, y es porque nuestras sociedades no están preparadas para eso. Entonces es bien comprensible que yo como papá tenga ese temor. Pero mira, te voy a decir una cosa, también veo con muy buenos ojos y he tenido experiencias en las que los padres confían en las capacidades de sus hijos y se arriesgan y se atreven. Y hay excelentes experiencias de personas con discapacidad, con habilidades diferentes, que se insertan socialmente y que pueden dar ese empoderamiento del que tanto se habla. Y que yo tengo dos casos específicos que realmente han logrado que tal es el empoderamiento, ¿ok? Que llegan y donde se le ha puesto obstáculos, ya casi que ha sido una cuestión de llegar y decir, bueno, ¿qué importa? No te preocupes, tú no vas a disfrutar de mí, pero yo voy para adelante con otro, que sí sabe qué es lo que yo tengo. Entonces, y créeme que esto es así, yo no sé, yo creo que uno de los casos más icónicos en Caracas o en Venezuela es el chico que tiene síndrome de Down, que está en la Urbina, en el Arturo de la Urbina. Es algo espectacular, se ha ganado los premios de atención al público, del servicio. O sea, yo siempre lo pongo como ejemplo porque de verdad que yo que iba a ese lugar, tuve la oportunidad de llegar y verlo, de reconocerlo, y llegar y ver cómo cuando tú entrabas, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Pase por aquí, permítame, recojo esto. El chico era espléndido, ¿ok? Entonces, yo lo que digo es, a esa persona tú vas a decirle, no, es que yo te quiero llegar y empoderar. Ahí es donde yo dije, no, está empoderado, pero venimos evidentemente de una educación, y ahora tú dices, bueno, y yo te quiero llegar y empoderar a cuando tú tengas 30 años,
Ahora vengo yo a esto. ¿Cómo entramos en ese proceso de aprender, desaprender y aprender? Desde la conciencia. En los profesionales, pues, en los profesionales desde la conciencia, porque la teoría siempre ha existido, Jesús. O sea, las teorías siempre han existido, tienen años, no son nuevas. Esto no es descubrir el agua tibia, el agua caliente, dirían por ahí. Eso siempre ha estado allí, es la práctica, es desde el ejercicio. Y eso solamente lo logras con la conciencia de que tú, desde el paternalismo, desde el proteccionismo y desde el reduccionismo, no vas a desarrollar esa capacidad de poder, ese reconocimiento del poder que yo tengo sobre mí mismo o el empoderamiento, pues desde si lo estamos manejando así. Sí, ¿Sí me correcto. comprendes? Sí, correcto. Y ahí es donde yo veo una condición integral. Yo veo que, bueno, tanto padre como profesor, maestro, es el guía, ¿cierto? Ahí Exacto. tenemos que ir en un solo sentido, porque si yo incluso a lo mejor puedo hacerlo muy bien, pero en el aula está el problema. Y sobre todo en los países latinoamericanos donde estamos acostumbrados a criar a nuestros hijos con miedo. Si tú ves un británico, le dice, el niño a los 12 años dice, me voy de la casa, ¿cómo no? Toma la maleta, vete, no te preocupes, adiós. Y no, tú no empiezas, no, mi niño, ¿cómo tú vas a irte? ¿Cómo te vas a ir? No, por todo imposible. Entonces, Es que eso, nosotros tenemos sociedades matriarcales. sí, eso, o sea, y no lo queremos aceptar, ¿ok? Y cuando hablamos de patriarcales no porque te sometan, lo que estamos hablando de patriarcales es que son la estructura que evidentemente te quedas aquí en la casa, yo te llevo, yo te crío, yo te dirijo, yo te digo, y toda la cuestión en una dirección. No, y tú te casas, pero te mudas cerca. Sí, exacto, no te das muy lejos, porque cualquier cosa con los nietos tú me los dejas. Vaya muy lejos. Exacto, sí, porque los nietos también te los voy a criar yo, o sea, no obstante. Y tienen que llegar y seguir siendo como el abuelo que llegó a estudiar medicina, porque el abuelo fue médico, y si tú casi que el tipo, sí, bueno, el médico fue médico, urólogo, y el niño tiene que ser urólogo también, porque todas las familias somos urólogos. ¿Bien? Bueno, pero pasa, y caemos en el mismo tema. O sea, esto es un círculo, Jesús, porque allí ha estado, que yo te decía en un principio, de cómo no tengo la capacidad de reconocer y de respetar, sería la palabra correcta, Sí, esa individualidad en el otro, en el otro. Y cómo entonces nos quedamos con esas marcas familiares o esas marcas históricas y bueno, yo ni siquiera soy capaz de reconocer si tengo una capacidad diferente porque resulta que esto es la tradición de mi familia. Y eso pasa en muchas familias. sí, Lo importante aquí es ver cómo puede romperse ese esquema e igualmente ser exitoso, porque reconozco en mí el poder y soy capaz de hacer. Mire, y hace poco, y no me salgo del tema, pero es diferente. Tuve una conversación con otra persona que me hablaba de cómo pueden haber cambiado, y en eso estoy de acuerdo, los paradigmas en cuanto a la formación académica profesional y el desarrollo personal a nivel paralelo y ser claro, igualmente exitoso si yo reconozco mi poder y sí, si yo reconozco mi verdadera capacidad o te dirían mi verdadero don, pues. Entonces, ¿cómo puedes ver ahorita de la misma manera que no es necesariamente, aunque para algunos padres sea difícil de entender, que su hijo va a ser una persona completamente exitosa y empoderada sin necesidad de tener un título universitario, una formación exacto. académica? ¿Por qué? Porque ha reconocido sus capacidades, se ha Ujú. empoderado y desarrolla, mira, un emprendimiento, una capacidad, un talento, igualmente ser un profesional exitoso en su área, pues, un Claro, artista. y es que llega, y yo digo que como todo, yo vuelvo en mi profesión ahora y vamos a lo que es realmente la parte organizacional y como decía Karuichi Chikawa, todo comienza con educación y termina con educación. Y aquí pasamos a lo mismo. Si yo quiero llegar y reconocer, o sea, si a mí a futuro lo que tengo que llegar y desarrollar son mis competencias, deja que definitivamente mis experiencias son las que hablen por mí y mi vocación o lo que quiero llegar a hacer sea lo que yo desarrolle. Entonces tú dices, ajá, bueno, y desde ahí tengo que llegar y decir, ¿quién me va a quitar a mí el poder? ¿Ok? Porque a esto es lo que vamos. Exacto, ¿Sí? Si yo exacto. realmente me desarrollo desde la parte consciente, ¿ok? Que es vamos a llamarlo concienciación o concientización, bien, desarrollo evidentemente mi competencia y aparte de eso tengo un acompañamiento
por parte de mi familia, mi grupo familiar, mi vida social, mi condición educativa, que me lleve una educación integral bárbara. Y tú vas a llegar y desarrollarte en una forma que yo diría, bueno, plena. Totalmente, porque fíjate tú, si eso no fuera así, y si no estaría tan comprobado, no existiera en este momento, como diría cualquier otra persona, el éxito del coach. Sí, exacto. Pregúntale a un coach qué es lo que hace. Sí, sí, exactamente. Ahí estamos de acuerdo. Mira, yo puedo ser un profesional de la psicología, puedes ser un profesional de lo que tú quieras y has desarrollado las teorías, te las has estudiado, las teorías psicológicas, las corrientes psicológicas y por qué el desarrollo de la personalidad, del pensamiento y el coach que tal vez lo haya estudiado, o sea, yo no quiero con esto decir que unos tengan más valor que otros, no. ¿Por qué no? Porque lo importante aquí es que te estimula ¿Mm? el reconocimiento de tus capacidades, o sea, te ayuda a empoderarte a través de la motivación, mira, nos está hablando por aquí Yuseli, Yuseli es coach. Sánchez, mira, ella me entiende completamente, ¿ves tú? Porque es eso, de alguna manera es lo que tú propones, porque tú invitas a esa Claro. persona a reconocerse y a reconocer su capacidad, su valor, que es totalmente distinto al que tiene al lado. Y que cuando yo lo hago mío, lo reconozco, lo veo, ya listo, Sí, y por, destapé eso y volé. claro, y por eso es que, mira, y yo en mi caso, en la condición de llegar y hablar de lo que nos puede llevar al desarrollo organizacional pleno, de que lleguen y nos sirvan Ah, bueno. liderazgos súper positivos, yo digo algo. Primero, debe estar formado por valores y tú puedes llegar y tener todos los títulos académicos que quieras, pero lo que se Ajá, desarrolla en sí son primero tus habilidades competitivas, evidentemente tus competencias como tal, esa expertise que tú tienes, y exacto, definitivamente dice, sí, acompañamos a procesos de transformación personal. Sí, claro, es que eso es exacto. exactamente eso es lo que es, Es son que transformación de eso se trata el empoderamiento, de que tú hagas, porque puedes generarlo en cualquier momento. Y por eso te decía que desde la escuela lo puedes hacer, enseñárselo al niño desde siempre. Pero como eso no estuvo inmerso dentro de nuestras profesiones, dentro de nuestras formaciones, personal. perdón, entonces necesitamos de este estímulo, de ese acompañamiento, de esa Claro. orientación, de un externo a que yo me transforme como persona y me reconozca y me empodere. Pero es que mira, O yo sea, tenía una conversación con una persona en estos asuma su días, propio Julie. poder. Mira, exactamente, asumir para que vea esto, para que nos imaginemos un momento de cómo son los errores que podemos cometer nosotros como padres y que no solamente se queda en esta generación nuestra, que no vamos a decir nuestra edad, es la que sigue, que está más o menos en lo mismo. Y tú pregúntale a cualquier latinoamericano en el mundo, ¿cómo te imaginas tú un salón de clase? Y dice, bueno, los pupitres tienen que estar alineados uno tras de otro, y tú dices, ya, y si te lo imaginas con unos puffs todos tirados en un medio del salón con una cantidad de libros que tú dices, escoge el que te guste, ¿qué te imaginarías? Y dice, no, eso no es un Un desorden. caos, No, eso es un caos, eso no es un caos. un caos, un Y tú caos. dices, pero eso es lo que quieres, es que hay que llegar y generar el caos, estos meteoritos choquen y agarren y digan, bueno, ¿y qué va a salir de aquí? Bueno, tú vas a ver qué va a salir. No te vas a dar, te vas a dar cuenta que en un par de horas tú vas a tener un diálogo un caldo hecho de nutrientes educativos que tú dices, wow, ¿ok? Y entonces vamos, realmente, como dices tú, esto es un círculo, es un ciclo, y tú dices, Sí, ajá, eso sí. ¿y qué va a hacer el Y de ahí el docente no hecho de que te preparado? digan, claro, y de ahí el hecho de que te digan desaprender para aprender. Ujú. Lo que no, yo no quiero hablar de años, ¿vale? Pero por allá por el año 92, Ah, ok. cuando yo recibí mi primer título universitario, esas corrientes eran completamente conductistas. O sea, mi Sí, primera formación profesional fue completamente conductista.
Sí, sí, Y eso implica un control total, acérrimo. Pero eso ha cambiado del cielo a la tierra. Y entonces no es que nosotros no le demos valor a las teorías conductistas, imagínate, que son tan importantes y tan significativas para muchísimas cosas. Pero pues todo ha cambiado, todo se ha flexibilizado y se han empezado a reconocer un montón de aportes de distintas teorías que nos hacen llegar de nuevo a la transformación. exactamente. Y aquí, como dice Yuseli, que es una coach, le dijo hoy, quiero creer que soy más de lo que creo que soy. Sí. Y si eso fue Por la entrada, supuesto, porque ¿qué es lo que claro, pasa? Como ella dice ahí, es insight, es que dice, ya va, pero si yo, porque fíjate tú, puede suceder que en un momento X tú digas que tú eres, mira, tú, que te sientas como por el piso y tú te despiertas y dices, no, vale, yo tengo que ser más que esto. Y claro. yo empiezo a buscar en mí qué otra cosa puedo tener yo que explotar, que experimentar, que reconocer, que explorar y Sí, crecer con eso. sí, claro. Y es así. Yo contaba, creo que fue el día de ayer algo, y es donde tú dices, tú normalmente de la competencia, de lo que estás empoderado, incluso lo haces de tal manera que para ti es jocoso, porque te sientes tan seguro, ¿ok? Que tú dices, no, Lo disfrutas, pues. claro, o sea, primero te lo disfrutas, y ahí es donde yo digo, pues dice, lo que quería lo que quería para llegar y tener como cierre que tú te pones tal cual como la rumba de Lázaro, ¿ok? Primero que tienes que llegar y ser auténtico, tienes que llegar y ser tú, te lo disfrutas, de seguido tienes que hacerlo alegre, porque si no lo alegre y te lo disfrutas, entonces, ¿de qué te sirve? No va a ser auténtico, entonces, si tú no te lo colocas auténtico, no te lo vas a disfrutar porque es una camisa de fuerza. Y lo otro es que tienes que tener Exacto. entusiasmo, tú tienes que confiar en que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y si me equivoco, bueno, Dios mío, de nuevo comenzaremos otra vez. Pero Mira, dije, yo le decía hace poquito, mira, cuestión de 2 horas, conversaba con una amiga que, bueno, de miles, de muchas cosas, pero de cómo la pasión, tú desarrollas la pasión cuando sientes ese poder personal. Y una persona apasionada es apasionada hasta para meter la pata, dicho en bien criollo. O claro, sea, si yo me voy a equivocar, me voy a equivocar con todas las de la ley porque yo le voy a poner el 100% a esto. Si sale bien, será excelente. Si sale mal, pues igualmente excelente y recogeré los vidrios. y al día siguiente, Y bueno, volvemos a empezar. y volvemos a empezar, exactamente. El problema es que ahora nos paramos en un término que llamamos y decimos resiliencia. Y ahí nos volvemos otra vez. Queremos empoderarte, pero entonces eres resiliente. Pero ya tú como la resiliencia es porque tienes que reconocerte de que eres mal. O sea, está mal, es el caos, tienes que tener O sea, esto. que te equivocaste, pero es que eso es aprendizaje. Exacto, pero entonces tienes que llegar a irte por el aprender, desaprender y aprender. ¿Sí? Entonces tú dices, yo tengo que llegar y reconocer que esto es un aprendizaje, no es que tú te lo vas a estar celebrando y dices, bueno, me fue mal, perfecto, pero no te puedes ir a echarte a morir. Dice, ¿qué Por hice supuesto, mal? ¿Qué hice mal en este por caso? supuesto. Porque es la evaluación. Exacto. Dice, Y bueno, ese es el vamos, verdadero crecimiento. ¿y cuál fue la lección aprendida? ¿Ok? Es decir, Ese es el verdadero crecimiento. exacto, yo hice, aprendí, desaprendí y ahora voy con lo que he aprendido a volver a emprender. Perfecto. Y Exacto. eso es lo que me va a hacer a mí más Si poderoso. reconocemos el error, si reconocemos el error, valoramos el error y lo miro, no lo voy a volver a cometer. Entonces ahí es donde está el verdadero Ujú. aprendizaje. Exacto. ¿Ves tú? Y eso es desaprender para aprender. O sea, yo me fijé y vuelvo al tema de cómo aprendimos conductistamente y todo aquello, y eso era maravilloso y tú lo ejecutabas apasionadamente y reconocías y lo veías como lo mejor y le ponías corazón. Luego rompimos esos paradigmas, empezamos con otros y empiezas a reconocer ese valor de esto nuevo y tú dices, no, ya va, aquí me toca aprender de nuevo. Claro. Y empiezas y te pones te pones en los papeles y cambias y mejoras y vuelves a alcanzar tu nivel óptimo. Bien.
Me dice, yo estoy totalmente de acuerdo en eso y con la etapa que estábamos colocando. Yo creo que los padres junto con la educación, ir a la parte como guía y tienen que ser guía. Exactamente eso como guía. Luego Sí. tenemos que llegar y que realmente darle reconocer el poder y darle el empoderamiento a ese alumno, a ese niño para que llegue ahí. A esa Me reconozco. persona, porque no podemos dejar de lado a nuestra amiga Parece que quiero llegar hasta arriba. Sánchez, Exacto, a Yuseli, pero yo quiero llegar ahí. a Vamos a ir en la Yuseli, ok, etapa. a Yuseli. Y ahí llegamos entonces a la optimización definitivamente de todas esas, que es lo que voy, toda esa cantidad vamos a decirlo, de herramientas que tienes alrededor, de ayuda, de Exacto, apoyo que tú puedes llegar a echar mano exacto. para llegar y poder este, aprender, desaprender y aprender. Desaprender para aprender. Eso es Exacto, lo que hay que hacer. Y eso lo tenemos que hacer en muchos momentos de nuestra vida y en todos los ámbitos de tu vida, porque eso te puede suceder a nivel profesional, pero también muchas veces lo vas a tener que reconocer como padre, muchas claro, veces lo vas a tener que reconocer como pareja, muchas veces lo vas a tener que reconocer simplemente como ser humano. Mira, mira, esa es otra cosa. Nosotros tenemos un tema que nos han enseñado desde, si es que la gente no cambia. Si es así, eso va a ser así siempre. sí, La gente tiene la capacidad de claro, cambiar. Cuando hay conciencia, cuando tú desarrollas y despiertas tu plena conciencia, tú tienes la capacidad de cambiar. Entonces sí, tú no te puedes quedar, porque lo han dicho históricamente por siempre, la gente no cambia. claro, Todos tenemos la capacidad de cambiar, porque desaprendemos y aprendemos nuevamente, y ahí estamos claro. todo el tiempo transformándonos. Y mira lo que nos dice Frey. Frey dice, hay quienes saben que saben, otros no saben que saben, y otros saben que no saben, y otros no saben que no saben. ¿Ok? Es un trabalengua, pero Ciertamente, es muy cierto. ¿Ok? Créeme que es muy cierto. En este es cierto, ámbito es bien estoy particular. totalmente de acuerdo. Entonces, Estoy totalmente realmente de acuerdo. realmente yo considero que estos aspectos son bien importantes. Entonces, más que yo llegue y diga que yo voy a tomar la decisión de empoderarme el día de hoy y yo diga, Julie, o sea, bueno, yo no sé, yo nunca diría una cosa como esta, pero diría algo así como que, Julie, te empodero. O sea, eso es así como que te estoy consagrando. Y tú dices, no, ya, No, 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 esto no funciona de esta manera. no, no, es que eso no es así. No, eso no es así porque es un proceso personal. Ujú. ¿Verdad? Y estoy de acuerdo con lo que dice Freddy por aquí, que dice que no es empoderar, sino desarrollar tus habilidades. Y yo diría que más que desarrollar, reconocerlas, porque a lo mejor las tengo allí, o sea, las desarrollo, claro, las reconozco, les doy valor. Decir, yo soy capaz de hacer eso. Entonces, no es que viene una persona y me empodera, eso es una transformación Claro, personal que te decía en un principio. O sea, el empoderamiento es el reconocimiento del poder personal. O sea, todos tenemos de alguna manera poder, todos tenemos una capacidad de. Lo que es necesario es reconocer esa capacidad y, como dice nuestro amigo, desarrollarla. O sea, claro, estimular, creer que soy capaz y sí. entonces alcanzar tu pleno potencial. Sin duda. Esa es la realidad. Ahí es donde yo creo que está todo esto. Y ciertamente el término, por eso es que decía, y yo quise llegar a hacer, tomar este mes y empezar definitivamente contigo, Yuli, porque yo sabía que aquí íbamos a llegar y desmenuzar y enmembrar este inicio, vamos a llamarlo, tanto de los niños, mira donde llegamos a hablar de coach y llegamos a todo esto porque yo estoy seguro que si nosotros tuviésemos un tipo de educación distinta, basada evidentemente en competencia, reconocimiento evidentemente de valores, nosotros podemos llegar y tener una sociedad definitivamente mucho mejor que la que tenemos actualmente. Seguramente, porque estaríamos desarrollando el verdadero poder o las verdaderas capacidades de cada ser humano que tengamos en nuestras manos. Ciertamente, Raiza dice aquí, el autoestima juega un papel importantísimo para desarrollar nuestras potencialidades. Sí, Por supuesto. sí, Y entonces tú tienes que hacer que esa persona reconozca su propio valor y se estime.
Sí, Solamente así lo va a poder lograr. ponemos la condición evidentemente de valores. Si tú siembras valores con miedo, es un problema. El mi artículo sobre eso es mío. Sí, sí, ciertamente. Frey tiene un artículo en su bio que está muy bueno, ¿ok? Con respecto a estos Ajá. temas, definitivamente que estamos hablando, sobre todo con el punto de vista del liderazgo, que es un enfoque maravilloso. Y saludo a Freddy, que ya Freddy está en tierras venezolanas, está comiendo allá en Maracaibo rico. Así que, Ay, qué rico que está por allá. sí, entonces, ciertamente para llegar y cerrar, Julie, lo siguiente, vamos con lo que era lo que es nuestra fase. Entonces la cuestión ¿es empoderamiento o es poder? Mira, yo no puedo decir que es poder y depende de cómo tú veas el empoderamiento, Ajá. porque yo no estoy de acuerdo, como dices tú, en que viene una persona y me dice te empodero. Yo es solamente cada individuo es quien va a tener la capacidad de tomar su propio poder. Ujú. Eso es desarrollo personal. Exacto. ¿Ves tú? Entonces, Sí. que yo puedo estimularlo, que yo como educador puedo estimularlo, que yo como padre puedo estimularlo, sí, pero yo no puedo decir te empoderé. Yo Ujú. estimulé, yo orienté o de alguna manera a que tú desarrolles tu capacidad, a que tú desarrolles tu poder y que Exacto. te hagas consciente de tu poder. Bien, Así que perfecto. es una diatriba bien Sí, complicada. no, y cuando tú llegas y le das aquí, le das allá, entonces dice, bueno, yo siempre como hablamos al principio, aquí hay una línea muy delgada en la cual el término raya uno en el otro y lo que está asociado al tema también ¿cómo se llama? Conceptos y son teorías que también son tan delgadas en sus fronteras bueno, es lo que ha hecho que mucha gente malinterprete realmente todos estos términos, ¿sí? Bueno, Julie, muchísimas gracias, como siempre, definitivamente. Yo Gracias a ti también por la sé que esta no va a ser la última invitación. vez que nos vamos a ver de nuevo. Siempre en estas Seguramente no. conversaciones nuestras, siempre sale una posibilidad de llegar y hacer algo nuevo. Y yo desde aquí ya, bueno, a la hermana Marilivia ya sabe que le toca una invitación por allí, porque ella me debe vivir un tema. Te Este, debe una, te debe una. sí, ella me debe una por allí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los que se Un conectaron. placer. Gracias a ti, Yuli, de verdad, por todo el conocimiento que llega y nos imparte, lo que nos entrega. Sí, pareciera rápido, pero bueno, aquí tenemos ya 47 minutos hablando. Y Y para que no nos pase lo de la primera vez, no, que lo de no la nos pudimos ni despedir. y después no nos pudimos ni despedir. Eso fue la locura. ¿Ok? Sí, Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Yuli. Gracias a todos. Y como siempre, bueno, otro para ti. adelante siempre rumbo norte. Nos vemos en el Así pentagrama de la es. vida y que tengan muy buenas Nos noches. vemos en el pentagrama de la vida. Gracias por la invitación. Gracias a todos por estar. Gracias a todos. Chao. Chao.